Entonces, vamos a comenzar. Todos están listos para aprender, ¿verdad? Sí. Baruch Hashem, Baruch. Eso es lo importante. Ya, eso es suficiente para aprender. Entonces, vamos a tocar un tema hoy que tiene como título Obedeciendo el Evangelio, la enseñanza del nuevo pacto o del Brit Hadashah. O sea, este tema viene básicamente a hablar de qué es lo que viene a enseñar el nuevo pacto. O sea, cuál es el mensaje para el nuevo pacto. Ahora, esta palabra, cuando la vemos en sus tradiciones, el nuevo pacto, las diferentes tradiciones, nos deja saber de qué. De que hubo uno viejo, hay uno antiguo. Y ahí empieza, podríamos decir, el error. Porque originalmente no es la palabra nuevo, sino es la palabra Hadashah, que significa renovar. Ahora, antes de esta renovación del pacto, hubo una anteriormente, en el monte Sinaí. ¿Por qué? Porque Moisés sube a la montaña al encuentro con el Eterno y Dios le dice, dile al pueblo que si ellos obedecen mis mandamientos, si ellos aceptan mi Torah, entonces van a ser un especial tesoro para mí y una nación sagrada. Moisés regresa, le da la palabra al pueblo y el pueblo dice Na'aseh v'nishma, que significa haremos lo que escuchemos de él. Le aceptó el contrato ahí. Entonces cuando Moisés sube nuevamente a recibir el contrato, el pueblo comete adulterio con el becerro de oro. Lo leímos en Parashá Ki Tisa, ¿cierto? Entonces, como el pueblo rompió el contrato, Moisés viene con las dos tablas, el convenio en las manos, ve al pueblo adulterando y rompe el contrato. ¿Por qué? Porque ya Israel fue infiel. Entonces, ¿qué pasa? Moisés tiene que subir nuevamente a recibir de nuevo el contrato. Entonces ahí vemos que hubo una renovación del pacto. Después de que Moisés intercedió por el pueblo para que Dios no matara a toda esa gente, sino que lo dejara vivir e hiciera con ellos el pacto que le había prometido a Abraham, a Isaac, a Jacob. Entonces desciende con dos tablas escritas con el dedo de Dios. Ahora, yo hago una pregunta. ¿El primer mandamiento de la segunda tabla fue diferente al primer mandamiento de la primera tabla? No. Ni ninguno de los otros 9, ¿cierto? Entonces no fue un pacto nuevo lo que Moisés hizo con Dios después de haber roto las tablas, sino que trajo el mismo pacto, pero ahora lo renovó para que Israel no sufriera las consecuencias de su pecado. Hubo una renovación del pacto. Entonces, hay una palabra en hebreo que se llama tafnit. Esa palabra significa patrón. Y vemos en toda la escritura patrones. Vemos diferentes patrones que ocurren en la escritura. Por ejemplo, vemos en el jardín del Edén, ¿verdad? Que ahí estaba Adán con Eva y hacían un servicio eterno y la presencia de Dios estaba ahí en
en el jardín. Ahora, Adán peca y es echado del jardín. Entonces vemos ese patrón que se repite después con Israel. ¿Dónde? En el Mishkan, en el tabernáculo, donde el pueblo tenía que venir y hacer los sacerdotes tenían que venir y hacer un servicio para hacer bajar la presencia de Dios dentro del tabernáculo. Y así vemos varios patrones en la Escritura. Y este patrón que acabamos de hablar de Moisés renovando el pacto era una de las tantas sombras proféticas que había hablando del Mesías. Pero ahora, ¿qué pasa? Si nosotros no conocemos la raíz, la fuente, es muy difícil conocer lo que viene después. Si no sabemos el origen de todas las cosas, no sabemos, va a ser muy difícil entonces después comprender lo que se hace en el futuro. Eso lo vemos en Romanos 11 cuando Rab Shaul está hablando a los gentiles que se habían acabado de convertir y pensaban de que ahora ellos eran el nuevo pueblo elegido. Por eso Pablo comienza ese capítulo diciendo: ¿acaso Dios ha abandonado a su pueblo? De ninguna manera. Yo soy judío, benjamita, hijo de Abraham, Isaac y Jacob, y estoy aquí. Y le dice: ustedes son las ramas injertadas en el olivo natural, y no es la rama quien alimenta la raíz, sino la raíz a la rama. Entonces, para poder comprender lo que enseña el nuevo pacto, lo que hizo el Mesías, tenemos que conocer la raíz de todo lo que él hizo. Entonces vamos a el tema principal. Estuve leyendo algunos de los versículos acá, no me dio tiempo leerlo todo, apenas recibí esto ayer. Y empieza hablando con el tema del Tevilá, o sea, de la inversión. Y lo primero que hay que saber es que el ritual de la inversión no fue algo que el Mesías inventó. No fue algo de que, bueno, Yeshua llegó y dijo: ok, vamos a hacer algo para que haya un sistema de traer a la gente al reino y vamos a decir que se sumerja. No, es algo que ya venía, tenía una práctica en el pueblo. Y alguien sabe, los que están acá, ¿alguien sabe de dónde viene el Tevilá? Pero ¿en dónde fue que empezó en el pueblo el tema del Tevilá? Bueno, eso es una representación, pero como un ritual en el templo, en el Mishkan. ¿Por qué? Cuando nosotros vemos la organización o todos los pasos que hay que seguir en el Mishkan, vemos ahí un protocolo para llegar al trono del Eterno. Y se lo quiero demostrar. Vamos a comenzar, vamos a leer Apocalipsis capítulo, vamos a ir a Apocalipsis capítulo 8 rápido para que ubicarnos en algo. Vamos a comparar Apocalipsis 8 con lo que dice Éxodo capítulo 30. Andamos todos en Apocalipsis capítulo 8, comenzando desde el versículo 1. Y dice así: cuando él abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora.
Y vi a los 7 mensajeros que estaban delante de Elohim, y se les dieron 7 trompetas. Y otro mensajero vino y se puso delante de pie ante el altar. Tenía un incensario de oro, y se le dio mucho incienso, para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro, que estaba delante del trono. Ahora, este altar de oro que está hablando aquí, ¿cuántos altares habían en el templo? 2. ¿Cierto? Había un altar dentro, en el lugar santo, y un altar afuera. El altar de adentro, que es parecido a ese que tiene ahí, el altar de adentro es parecido, se llama el altar Haketoret, Misbeach Haketoret, y es el altar de inciensos. Y el altar de afuera se llama el Misbeach Hanehoshet, que es el altar de cobre. Ahora, Apocalipsis 8 hasta el versículo 3, ¿de qué altar está hablando? El de adentro, el de oro. Ahora, al final del versículo 3, ¿dónde dice que estaba este altar? Delante del trono. Dice que este altar estaba delante del trono. Ahora, vamos a ver en Éxodo 30. Éxodo 30, versículo 6. Éxodo 30, versículo 6. ¿Ya estamos ahí? Ok. Entonces, Éxodo 30 está hablando del altar de incienso, o sea, de este mismo altar, el altar de oro, el Misbeach Haketoret. Y en el versículo 6 nos da la ubicación de este altar, donde dice: ponlo enfrente a la cortina que está sobre el arca del testimonio de la alianza, frente a la cubierta que hay sobre la alianza, donde me reuniré contigo. Entonces, el templo estaba dividido en 3 partes. El Mishkan, el tabernáculo, en el desierto, estaba dividido en 3 partes. Teníamos el atrio, teníamos el lugar santo y el lugar santísimo. Ahora, en el atrio teníamos el altar de cobre, el altar de los sacrificios, el lavatorio, y después pasamos dentro del lugar santo, donde estaba la menorá hacia el sur, la mesa de los panes hacia el norte, y hacia el oeste ya viene el lugar santísimo, y había una cortina. Hay una cortina que se llama la cortina de la separación, que separa el lugar santo del lugar santísimo, y justo detrás de esa cortina, en el centro, estaba el Arón Habrit, el arca del pacto. Ahora, según Éxodo 30, versículo 6, dice que este altar tenía que estar enfrente del arca del pacto. O sea, estaba el altar, venía la cortina, y justo delante, como cara a cara, uno frente al otro, estaba el arca de la alianza. Y en Apocalipsis, capítulo 8, ¿qué te está diciendo que es esta arca? El trono. Entonces el templo es un protocolo para acercarse al trono del rey. Son los pasos que uno debe seguir para acercarse al trono del rey. Ahora, todavía queda un punto. Es que, ¿dónde está el arca? Exacto, el arca, ¿dónde está? En el lugar santísimo. Ahora, cualquiera puede decir, voy al arca y ¡pum! Entraba y estaba en el lugar santísimo. No. Solamente el sumo sacerdote, recuerden, ese es el trono del rey. Ahora, ¿qué le pasó a Esther cuando quiso ir delante del rey? Que le dijo a todo el pueblo: oren por mí, hagan ayuno durante 3 días. ¿Por qué? Porque ella se iba a presentar delante del rey
sin que él la llamara, simplemente por su propia voluntad, se iba a presentar delante del rey. ¿Y qué podía pasar? Podía morir, porque el rey no la mandó a llamar, el rey no la solicitó a ella. Ella se iba a presentar a interceder por el pueblo, pero se iba a presentar por su propia voluntad. Pues lo mismo pasa con el Dios de Israel. No todo el que quiera decir, voy para allá, va para allá y punto. No. Cuando el rey te llame y cuando él te diga, el sumo sacerdote era el único que podía entrar y tampoco podía entrar cuando le diera la gana a él. Solamente en Yom Kippur podía entrar el sumo sacerdote delante del trono del rey. Y antes de entrar, tenía que coger incienso. Por eso vemos aquí en Apocalipsis 8. Apocalipsis 8 está hablando del día de Yom Kippur. Lo acabamos de leer, está hablando del día de Yom Kippur. Y el sumo sacerdote, antes de entrar al lugar santísimo, tenía que coger el incensario. Por eso dice en Apocalipsis 8, dice que se le dio mucho incienso, porque tenía que llenar todo el lugar santísimo de incienso, hasta el punto de no ver nada más por todo el humo que había ahí. Y ahí es cuando él podía entrar para vertir la sangre entre los dos querubines para hacer expiación. Ahora, si el modelo del tabernáculo, porque recordemos que el tabernáculo lo construyó Moisés según lo que se le enseñó en la montaña, según lo que él vio en Har Sinaí, así él construyó todo el Mishkan, el tabernáculo. Entonces, si el tabernáculo es los pasos que nosotros debemos seguir para acercarnos al rey, vamos a analizar entonces estos pasos. Lo primero que vemos que es la puerta. Estaba la puerta del tabernáculo. Ahora, cualquiera que entrara por otro lugar, de hecho la única forma que podía entrar a otro lugar era brincando el lienzo que tenía alrededor, porque la única puerta que había era esa. Pero cualquiera que lograra brincar eso y entrar al Mishkan por otra parte, lo mataban. Punto. No era de que no, te voy a dar otra oportunidad para que tú lo pienses y no lo hagas más. No se moría. Como lo que hizo Pinjas cuando vio a Simri con la mujer, no, atravesó la lanza. Así mismo pasaba, cualquiera que brincaba, no. Ahí habían ciertas familias de los levitas que se encargaban de la seguridad del tabernáculo, y cualquiera que pasaba los límites lo mataban. Solamente se podía entrar por la puerta. Entonces, cuando nosotros vemos en Juan capítulo 10, si no me equivoco, es cuando el Mesías dice que Él es la puerta, y cualquiera que entre por otro lugar que no es la puerta, lo llama un salteador y un usurpador. Entonces, ¿qué pasa? Muchos de nosotros que hemos entrado por la puerta, que es el Mesías, y llegamos al conocimiento de la Torá, al conocimiento de las raíces hebreas, nos hipnotizamos tanto y nos apasionamos tanto por el conocimiento de la Torá, por la sabiduría de la Torá, que cruzamos un límite que no se puede cruzar. Y muchos terminan negando la puerta por la cual entrar. Entonces, si niegan que entraron por esa puerta, ¿qué son? Unos salteadores y unos usurpadores. Y ese es el balance que cada uno de nosotros debe tener cuando conoce la Torá y tiene al Mesías. Ahora, llegamos a la puerta, llegamos al Mesías, y viene lo segundo que viene en el orden. Cuando tú miras el tabernáculo en un plano, tú lo ves todo en línea recta. Todo está en línea recta. La puerta,
el altar, el lavatorio, el altar de incienso y el arca de la alianza. Solamente lo que está a los lados es la menorá y los panes. Es lo único que no está en toda la línea recta. Entonces, vas por todo ese proceso, ya conociste al Mesías, entraste por esa puerta, reconociste que Él es el sacrificio, que es expiación por ti, y hiciste tu tevilá. Ahora, ¿qué es el tevilá? ¿Qué es la inmersión? Es un ritual de transición. Es un ritual de transición donde tú, en el caso del templo, tú pierdes tu estado de impureza a un estado de pureza. Por ejemplo, ¿cuáles son los casos donde una persona debe ser tevilá? Cuando están en contacto con un cadáver, los que hacían el sacrificio de la vaca roja, porque todo la expiación o todo el pecado que había en la vaca roja, esa persona quedaba contaminado con eso, todo el que trabajaba con el servicio de la vaca roja. Cuando la mujer, por ejemplo, terminaba su periodo menstrual, tenía que ir a hacer tevilá. Siempre que el leproso tenía que ser tevilá. De hecho, en el templo, en el tiempo del Mesías, había uno de los edificios, era donde estaba la mikve, que es como la fuente de agua, pero es un agua que entra y sale, no se mantiene, no se queda ahí estancada, sino que es agua corriente. Y ahí había una mikve que era especialmente dedicada al leproso. Ahora, esa mikve nunca se utilizó. Nunca se utilizó esa mikve para hacer tevilá, hasta que llegó el Mesías, que fue el único que empezó a sanar leprosos en Israel, y los mandaba todos para el templo a presentarse delante del sacerdote, porque todos los que conocían profecías decían: ya el Mesías está aquí entonces, porque ya el único milagro que faltaba por darse, que era ver un leproso sanarse, ya con el Mesías está ocurriendo. Entonces, ya después que la persona entró por la puerta, aceptó el Mesías como su sacrificio, el que lo purifica de sus pecados, hizo ese ritual de transición. Ahora, para una persona que es primera vez que se bautiza, es un ritual de transición de identidad también, porque deja de ser un gentil para ser un israelita, un hebreo. Esa persona no es más gentil. El que diga: no, yo reconocí al Mesías y me hice mi inmersión en su nombre, pero yo no voy a orar porque soy un cristiano gentil. Esa persona no sabe lo que está diciendo. Porque un gentil viene de la palabra hebrea goy, y un goy es un fuera de pacto, que no es parte del pacto que Dios hizo con Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, es ese ritual de transición de gentil a israelita, y ya entra en el lugar santo, donde tiene el altar de incienso, la menorá y la mesa de los panes. Ahora, la menorá, todo el mundo sabe lo que significa: el ruaj. ¿Por qué? Vemos en Isaías 11:1 y 2, que te habla de los 7 espíritus de Dios. Vemos en Apocalipsis que se habla de los 7 espíritus, y vemos que la menorá tiene los 7 brazos. Ahora, la menorá solamente era encendida por un aceite, el aceite de oliva. Sabemos que el aceite también el aceite que usaba de la unción, el que representa también el espíritu de santidad. Y al otro lado tenemos el Shulchan Lejen Hapanim, la mesa de los panes de la presencia. Entonces, ¿qué representa esto? Que la persona que es guiada por el Ruach y la mesa de los panes
que son dos hileras de panes, cada hilera con 6 panes representando las 12 tribus de Israel, y tenemos 2 hileras, 2 tablas con 10 mandamientos, 2 tablas separadas exactamente igual, 5 y 5, y 2 columnas de panes separadas exactamente igual, 6 y 6. Representa la palabra del Eterno, representa el sustento que viene de Dios. Entonces, ¿qué representa esto? Que una persona que se deja guiar por el Espíritu y que su sustento es el Eterno y es su palabra, se convierte en un aroma fragante delante de Dios, en el Mizbeach, y está más cerca aún del trono. Todavía no puede entrar al trono, no se le ha permitido pararse delante del trono, pero está más cerca. Está por lo menos más cerca que el que está en la puerta o el que está afuera. Amén. ¿Están aprendiendo bien? O sea, están... Ok. Baruch Hashem. Ok, vamos a comenzar con Mateo. Eso fue una introducción al tema. Mateo 3:11. Acá yo le puedo dar el versículo a los hermanos para que lean o tengo que leerlo yo todo. Pues. Ok. Entonces vamos a empezar a repartir versículos acá. La pastora Selmaní, por favor, si me puede ayudar con Mateo capítulo 3, versículo 11. Y la hermana Juan 3:5. Sí. Acá las hermanitas de acá, por favor. Hechos 2:38. Y a otra hermana, por favor, Romanos 6:2. 6:2 y 4, por favor. ¿Hasta qué hora tenemos aquí más o menos para yo saber cuándo terminar? ¿Hasta qué hora tenemos más o menos para...? Hasta las 10 de la mañana, ¿no? No. Ok. Entonces Mateo 3:11. Yo en verdad los sumerjo en agua por su arrepentimiento, pero el que viene después de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los sumergirá en espíritu de santidad y fuego. Amén. Baruch Hashem. Entonces, ¿quién está hablando acá? Juan. Yohanan el inmersor. Y estamos viendo aquí dos tipos de inmersiones, o dos tipos de bautismos, dos tipos de tevilot. Una es la que él le hacía al pueblo, que era de arrepentimiento. Exacto. Donde todos llegaban y llegaban con este sentir de hacer teshuvah. Teshuvah. La palabra teshuvah significa que retornar, girar, ir en dirección contraria. Eso también tiene que ver con la ubicación del templo, porque el
arca quedaba hacia el oeste. El arca estaba ubicada hacia el oeste, el arca de la alianza. Y cuando los israelitas venían, el este le quedaba a las espaldas de ellos. Ahora, ¿qué significa el este? El este por donde nace el sol. Todas las creencias de idolatría adoran al sol. Todo lo que viene de Nimrod, el padre del paganismo, etc. Y cuando Adán fue echado del jardín, fue echado en dirección hacia el este. Cuando Caín huyó, después de haber matado a Abel, huyó hacia el este. Entonces, cuando una persona hace teshuvá que va en dirección hacia el este, de pronto se arrepiente y camina hacia el oeste en dirección al trono, al arca de la alianza. Retornó. Ahora le da de espalda a la idolatría y camina en dirección al eterno. Entonces, esa es la palabra shuvá, regresar, retornar. Entonces, Johanán el inversor, que era hijo de ¿quién? De Zacarías. ¿Y Zacarías qué era? Un sacerdote del templo. O sea, Johanán el inversor, como descendiente de un sacerdote, conocía todo este protocolo de transición de una persona de un estado de impureza a un estado de pureza. Todo esto lo que tiene que ver con el Tevilá, hacer esa transición. Por eso Rab Shaul dice que en la inmersión morimos y resucitamos, porque ya hubo ese cambio en nosotros, ¿ok? Entonces, pero el Tevilá de Johanán solamente llegaba hasta el arrepentimiento de la persona, no había nada más. De que la persona decía, mira, yo pequé, hice esto mal, pero verdaderamente mi deseo es servir al Eterno, pero como he roto sus mandamientos, necesito purificarme. Y Johanán decía, bueno, ven, hasta Tevilá, te arrepientes y sigues. Hasta ahí llegaba la inmersión de Johanán, hasta que la persona se arrepintiera. O sea, el bautismo de Juan era este. Exacto. Ahora, pero él dice aquí algo. Recuerden, ¿quién es Johanán? La voz gritando en el desierto, diciendo, preparen el camino de Yahweh. Y él, como esa voz gritando en el desierto, anunció uno que es mayor que él. ¿Qué está diciendo? Yo le estoy haciendo esta inmersión, este ritual, para que ustedes se arrepientan. Pero el que viene después de mí, que es mucho mayor que yo, el Tevilá que él les va a hacer es mucho mayor que el mío. Por eso cuando el Mesías vino, él le dijo, no, tú eres el que me tiene que hacer Tevilá a mí, no yo a ti. Tú eres el que me tiene que sumergir a mí para yo recibir todo esto que la Escritura promete a través de sus profetas de ti. ¿Y cuál es este bautismo del Mesías? Que es el Ruach HaKodesh y fuego. Ahora, ¿el fuego para qué se utiliza? Para purificar. Solemos en la Torá, habla de que cada vez que los israelitas conquistaran una nación o un pueblo, todo el botín que recogieran, como era un botín dedicado a los dioses, dedicado a la idolatría, ellos tenían que purificarlo. Y habían dos formas de purificación. Una era a través del agua, todo lo que se pudiera mojar, ellos hacían su inmersión en agua. Pero todo lo que pudieran pasar por fuego, lo tenían que quemar. Y entonces el Mesías no va a ser, el Tevilá de él es en el Ruach, en el espíritu y en fuego. Ahora, con respecto al Ruach, concerniente al Ruach, es mucho más profundo y tiene que ver con Ezequiel capítulo 36. Ahí es donde está la promesa de que él va a mandar su Ruach a su pueblo, o sea, va a poner el Ruach, su espíritu, en cada uno de nosotros.
y ahí explica ese capítulo a partir del versículo 26. Explica qué es tener el Ruaj del Eterno. Pero básicamente es lo que está diciendo Yohanan en este versículo. Vamos a leer ahora Juan 3:5. Yeshua respondió: en verdad te digo que a menos que uno nazca del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Elohim. Ahora, fijémonos, acá, ya en estos dos versículos, usó las dos herramientas que te da la Torah de purificación. En el anterior habló del fuego, él está hablando del agua, y los dos lo relaciona con el Ruaj. Y le dijo a Nicodemo: el que no nazca del agua y del Ruaj no verá el reino de los cielos. O sea, que si yo hago tevilá en el nombre de Juan, el inmersor, está mal. Por eso cuando Pablo dice de que es un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo, no está hablando de que es un solo bautismo en toda tu vida, sino que de los tantos bautismos diferentes que hay, solamente hay uno que es el que te va a garantizar a ti la entrada en el reino, y es el del Mesías, porque Él es el único que lo hace en el Ruaj. Él es el único que a través de Él tú vas a recibir el Espíritu de Santidad. No es a través de otro, no existe. Porque todo esto tiene que ver con un ritual que hay en el judaísmo, incluso hasta hoy en día, donde se maneja mucho el mérito del rabino. El mérito del rabino. Entonces muchos, por ejemplo, cada vez que hacen tevilá, lo hacían en el nombre de su rabino, para que por los méritos de él, eso hicieran como una especie de, lo que sea, interceder delante del Eterno, como si fuera un abogado, para él recibir mayor atención, una respuesta más rápida, por los méritos de su rabino. Pero por muchos méritos que tenga un rabino, no hay mayor mérito que el de Yeshua. Después él dice: hagan tevilá en mi nombre. En mi nombre. Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos Sí, porque si no después del tercer versículo te va a quedar sin garganta y... Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua HaMashiach para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, ¿dónde estaba Pedro cuando él dijo esto? Estamos en Hechos 2. ¿Dónde estaban? En el aposento alto. Ahora, ¿cuál es este aposento alto? Porque cualquiera que ve una imagen o un cuadro, una foto, o hay muchas aplicaciones que te dejan de una manera virtual ir a la antigua Jerusalén, y cualquiera que puede ver esta imagen se da cuenta de que son casitas pequeñitas donde imposible quepan 3.000 personas. Entonces, cuando está hablando del aposento alto, y usa también la frase la casa, estaban todos sentados en la casa, Habaita, está hablando del templo. Todos era en el templo. ¿Por qué? Era la fiesta de Shavuot, la fiesta de las semanas, una de las 3 fiestas donde todo hebreo tenía la obligación de subir a Jerusalén. Tenían que subir a Jerusalén a llevar su sacrificio, su ofrenda festiva. Entonces todos estaban en Israel, en el templo, y Pedro, por eso cuando leemos Hechos 2, dice que cuando reciben cada uno el Ruaj, les habló en la lengua
de todos los que estaban ahí presentes. ¿Por qué? Porque venían todos afuera de Damasco, de Mesopotamia, de todas las naciones que habían alrededor donde había un judío. Y subían al templo, y Pedro aprovecha con los discípulos ahí, se da esa oportunidad para que ellos le hablen a todos esos judíos que habían ahí en ese momento acerca del Mesías. Le dicen, este es el que por todos ustedes han estado esperando para que se cumplan las profecías, se cumplan las promesas. Ahora vayan cada cual, que tiene que hacer su tevilá porque estaban en el templo, y para poder llevar su ofrenda tenían que hacer este ritual de transición de impureza a pureza. No, cualquiera no podía llegar ahí y llevar su ofrenda, tenían que purificarse. Dice, bueno, ahora que se van a purificar, háganlo en el nombre de Yeshua, para que reciban el perdón de sus pecados y el espíritu de santidad, el Ruach HaKodesh. Amén. Entonces vamos ahora a Romanos 6:2. En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Mashiach resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Y voy a leer también el 8:2 que está aquí, que dice, porque la ley del Ruach de vida en Yeshua HaMashiach me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, ya todo el mundo tiene claro que hay que saber interpretar o identificar la palabra ley cada vez que la leemos en el Nuevo Pacto. Que no siempre que diga ley está hablando de la Torá. Pero cuando leemos el versículo 6:2, donde dice los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como el Mashiach resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Se está hablando de lo que le venía hablando anteriormente, de esa transición, de ese cambio que hubo cuando nos sumergimos en su nombre. Y luego habla de la ley del Ruach. ¿Cuál es la ley del Ruach? También tiene que ver con lo que mencionamos anteriormente de Ezequiel 36. Ezequiel 36. Ok, vamos a... Hermano Esteban, por favor, si puede buscar Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 11. Ah, no, y te da ocupado ahí, sí. Bueno, César, entonces, por favor. Primera de Corintios 6, 11. Santo, me gustaría hacer un comentario. El- Que muchas veces en el cristianismo se enseñó que cuando se habla de recibir al Espíritu Santo, ¿verdad? No se dice recibir al Espíritu de santidad, pero es más bien el Espíritu de santidad lo que se recibe para poder vivir una vida santa y agradable a Dios. Entonces casi siempre se interpretaba como que recibir al Espíritu Santo implicaba hablar en lenguas. ¿Me explico? Y eso, Sí. y no se trata de hablar en lengua, sino que se trata del Espíritu de santidad para vivir una vida libre de pecado. Ujú. Sí, por ejemplo, ¿qué diferencia hay? Por ejemplo, exacto, ¿qué diferencia hay entre decir, lo que cambia es una palabra nada más, pero qué diferencia hay entre decir Espíritu Santo y Espíritu de santidad?
cuando tú dices Espíritu Santo, ¿qué estás diciendo? Que el Espíritu es lo que es santo. Pero cuando tú dices Espíritu de santidad, ¿qué estás diciendo? Que donde ese Espíritu cae, santifica. Exacto. O sea, ya no es ahora el Espíritu individualmente Él que es santo. No, eso lo sabemos. Él no es santo, Él es Kadosh, Kadosh, Kadosh. Y los ángeles se lo dicen. Kadosh, 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 Adonai Sebaot. Santo, santo eres tú, Yahweh de los ejércitos. Los ángeles se lo dicen día y noche. Pero cuando tú dices, no, vas a recibir el Espíritu de santidad, es que tú, que vas a recibir el Espíritu de santidad, ahora tú te santificas. ¿Y qué es ser santificado? Lo aprendemos con estas últimas 3 parashá. La fórmula del incienso era santísima. ¿Y qué dice? Que nadie podía usar esa fórmula. Era para uso exclusivo de Dios. Los utensilios del templo, todo lo que tenía que ver en el templo era santo. ¿Qué significa? Nadie más lo podía usar. No se podía usar para cualquier cosa. Era para uso exclusivo de Dios. Su uso exclusivo. Entonces cuando decimos que ahora a través del Mesías hemos recibido el Espíritu de Santidad, que dice que ahora nosotros somos para uso exclusivo de Él. Por eso Pablo decía que ya nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que hemos sido comprados, hemos sido santificados y ahora somos, nuestro cuerpo es templo de Él. Y cualquiera que destruya el templo, Dios lo destruirá a Él. Sí, tiene que todo que ver con eso. Y esa es la diferencia entre decir, no, yo tengo el Espíritu Santo, a decir, no, yo recibí el Espíritu de santidad. No, ahora tú entonces, tú te santificas ahora. Y por eso es que en Romanos entonces dice, ya no puedes seguir viviendo como tú vivías antes, sino que ahora tienes que vivir como un nuevo hombre. Y por eso el próximo verso bíblico que menciona. De andar en la vida nueva, sí. Exacto. Exacto. Y eso lo vamos a leer también ahora en 1 Corintios 6:11, este tema. Sí, por favor. Okay. Y esto erais algunos, mas habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en el nombre de Yeshua HaMashiach por el Espíritu de nuestro Elohim. Ahora, para nosotros, por ejemplo, saber qué es santificarse, la Torah misma te lo dice en el mismo versículo que está hablando de los tzitzit. En el mismo versículo que está hablando de los tzitzit, que es números 15, le dice, para que anden en mis mandamientos y se santifiquen. Y se santifiquen. Ahora, una persona individualmente no podía santificarse. O sea, a ningún hombre en toda la Biblia se le llama que es santo. En la Torá, cuando se usa la palabra santo, Kadosh, no es ni para los patriarcas, para ninguno de ellos, solamente se utiliza para el Shabbat. Es la única vez donde se dice que es santo. Bereshit. Ahora, cuando habla de las personas, dice que el pueblo es el que es santo. Cuando está en Éxodo 19, que dice, para que sean un Am Kadosh, un Goy Kadosh, un pueblo santo. O sea, no es de que, por eso dice, cuando ves a tu hermano en pecado, corrígelo. Porque si no el pecado de ese se te contará como tuyo. ¿Por qué? Porque si todo el pueblo es santo, cuando uno empieza a traer la contaminación, entonces todo el pueblo se empieza a contaminar también. Por eso que siguen con el leproso. El leproso es una representación de esto. Cuando había un leproso, se sacaba fuera del campamento para que no contaminara todo el campamento. Entonces, cuando habla de santificarse y de ser santos, es a todo el pueblo. A todo el pueblo de Israel, que tiene que santificarse.
Por eso cuando los profetas o cualquiera que intercedía por el pueblo decía, no, perdóname mis pecados, mira que yo fallé, no, perdona los pecados de tu pueblo. Cuando el Mesías nos enseñó a orar, Él nos dijo, cuando oren digan, Padre, perdona mis pecados, así como yo perdono no, perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Por qué? Porque es un tema del pueblo, no es algo individual. Sí, yo pudiera explicarle quiero añadir algo Sí, claro. que creo que es importante para los que están oyendo. En otras palabras, ninguna persona puede llamarse santa si no se congrega o si no pertenece a una congregación. Nadie puede decir, yo no me he apartado del Señor, yo vivo una vida santa, yo soy una persona en santificación. Si esa persona no se congrega y no es parte de un pueblo o de una congregación, esa persona no se puede considerar santa, sino que está en pecado. Exacto. Esto es importante que la gente lo sepa porque ahora últimamente pues las personas piensan que no se tienen que congregar, ¿entiendes? Para ser santos. No, definitivamente, si el pueblo Y no es cierto. es el que se santifica y no tú individualmente, tú no puedes estar solo aislado. Porque ¿qué pasa? Si tú mismo te sacas del campamento Exacto. y te aíslas tú, ¿qué estás diciendo? Que tú eres un leproso. Tú mismo me estás proclamando leproso porque el leproso era el único que se sacaba fuera del campamento. Entonces, eso fue 1 Corintios 6:11. Ahora vamos a leer 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 al 4. Donde dice, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también preserváis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que el Mashiach murió por nosotros, que el Mashiach murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Bueno, como le decía al principio, es muy importante, sobre todo ahora que estamos en las raíces hebreas, aprendiendo la Torá, conociendo, estudiando, mantener siempre el testimonio del Mesías, el testimonio de Mashiach, de que por ninguna cosa nueva que aprendamos o si escuchamos a tal o tal maestro, nos va a dudar ni un instante de lo que hizo el Mesías. Porque cuando vamos a Apocalipsis 14:12, dice que la perseverancia de los santos está en la fe en el Mashiach y la obediencia a los mandamientos. No quedarse con una cosa nada más y dejar la otra. Amén. Entonces vamos a leer ahora Tito 3:5. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Ruach HaKodesh.
¿Quién puede buscar, por favor, primera de Juan 5:8 para leerlo? Sí, si tiene una Reina Valera mejor, porque ahí es donde está el problema. En la Reina Valera dice, la primera de Juan 5:8, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Pues, ¿hay alguna otra versión que hable acerca del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Alguien tiene otra versión? La Reina Valera 1960. Porque hay muchos versículos donde en este, en el 7, en el anterior. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Es decir, Un versículo parecido a ese también encontramos en Mateo 28:19. Mateo 28:19. Si lo pueden leer también, por favor. por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuántos de los discípulos del Mesías bautizaron a alguien o sumergieron haciendo eso? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A ninguno. Entonces, son unos desobedientes. Son unos desobedientes porque no hicieron caso al Mesías. ¿O será que Él no ordenó eso y eso lo añadieron ahí? Fue añadido. Son uno de los versículos tardíos. Y la mayor prueba de eso está en la misma historia. Como le iba diciendo, el tema del tevilá no fue algo que Yeshua se inventó. El hacer tevilá en los méritos, en el nombre de una persona, no fue algo que él vino y dijo, oye, vamos a hacer esto. Y le antes, bueno, algo nuevo. No. Él utilizó lo que ya estaba establecido ya. Y todos ellos hacían su tevilá en el nombre de su rabino. Por eso más adelante en el libro de Hechos, vemos cuando Rab Shaul se encuentra con estos discípulos de Yohanan, y Pablo les pregunta, ¿ya recibieron el Espíritu de Santidad? Y dicen, pero ni siquiera sabemos qué es eso. Entonces Pablo enseguida le pregunta, bueno, entonces, ¿ustedes en nombre de quién hicieron su tevilá? No, nosotros hicimos el tevilá de Juan, porque cada cual se bautizaba en el nombre de su rabino. Entonces cuando tú haces tu inmersión en el nombre de Yeshua, ¿qué estás diciendo tú? De que Él es tu rabino y que tú sigues los pasos de Él. Por eso Juan dice, todo el que cree en el Mesías ande como Él anduvo. Si está diciendo, ese es tu rabino, está diciendo, Yeshua, a mi maestro, él es mi rabino, entonces tú tienes que andar como Él, tú tienes que representarlo a Él, porque Él es tu maestro. Bueno, entonces vamos a comenzar aquí con unos versículos para repartirlo, por favor. Empezar aquí con la pastora Selmalí, por favor, si puede leer Marcos 1:8. La hermana Marcos 16:15 al 17.
Por este lado de acá, Lucas 3:16, por favor. Y la otra hermana, Lucas 24:46 al 49. Hermano, allá atrás, por favor. Hechos 1:4 al 8. Hermano Miguel, Hechos 3:19. César con Hechos 8:15 al 17. Y vamos a empezar leyendo todo esto ya. Yo, gloria a Dios. Yo los he sumergido a ustedes en agua, pero Él los sumergirá en espíritu de santidad. Bueno, eso tiene que ver con los versículos que hemos tocado anteriormente, donde vemos los dos tipos de bautismo que había, los dos tipos de tevilá que había. El de Juan, que simplemente era para que la persona se arrepintiera, hiciera teshuvá, y después de este ritual de transición, ahora siguiera en su camino de obediencia. Pero el Mesías venía con un tevilá todavía más poderoso, donde no solamente tú ahora vas a cambiar, o sea, te vas a arrepentir, vas a retornar a los caminos del Eterno, sino que ahora viene con un bono extra, y es el espíritu de santidad. Que, como le decía, esa promesa está, o este versículo está hablando de lo que está en Ezequiel 36, a partir del versículo 26, donde dice que Él derramaría su espíritu en su pueblo para hacerlo retornar a sus leyes y a sus mandamientos. Eso es andar en el Ruach. Cuando tú tienes el deseo de guardar la Torah del Eterno. Amén. Entonces tenemos Marcos 16, 15, 17. Y les dijo: vayan por todo el mundo y proclamen la buena noticia a toda criatura. El que crea y se sumerja se salvará, pero el que no crea se condenará. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevos idiomas. Amén. Entonces, ese versículo está conectado, o es el cumplimiento de lo que fue anunciado en la Torá en Deuteronomio Deuteronomio capítulo 18, versículos 18 y 19, dice: yo levantaré un profeta como tú de entre su propio pueblo, pondré mis palabras en su boca y les hablará a ellos todo lo que yo le mande. Y si alguien se niega a hacer caso de las palabras que él hable en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Amén. Lucas 3:16. Respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén. Eso es lo mismo que habíamos leído anteriormente ya.
al capítulo 24, versículos 46 al 49. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Mashiach padeciera y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Amén. Amén. Esas palabras se las dijo Yeshua después de haber resucitado, se las dijo a sus discípulos y le dio la orden de ¿qué? De ir a predicar a todas las naciones. ¿Por qué? Porque tenían que recoger a todas las ovejas perdidas de la casa de Israel, que estaban regadas en todas las naciones, para que recibieran esa promesa. ¿Cuál fue la promesa? Lo vemos que la promesa de la restauración, de traer de nuevo a las ovejas a través de recibir el Ruach. Ponemos en Ezequiel Hechos 1, 4 al 8. Y estando juntos mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurará el reino de Israel en este tiempo? Y le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos por las razones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Ahí el Mesías le está hablando de que se quedaran en Jerusalén, no se fueran, porque ahí iban a recibir el Ruach. Ahora, ¿qué día fue el que ellos recibieron esto? El día de Shavuot, cuando estaban todos celebrando la fiesta en el templo. Ahora, es interesante porque en la literatura judía, en el Midrash, ellos enseñan que el día de la entrega de la Torah, o sea, Shavuot, es la festividad de la entrega de la Torah, o sea, del día de la entrega de la Torah. Esa es la festividad de Shavuot. Ahora, ellos enseñan que cuando Dios le dio la Torah a Israel, la dio en las 70 lenguas que hablaban todas las 70 naciones, para que cada nación así recibiera la Torah. Pero que solamente Israel fue la única nación que dijo, Naaseh Benishma, aceptaremos y haremos todo lo que de ti oigamos. Ahora, esto es el Midrash. Y el Midrash dice que es un loco el que piensa que es verdad, pero es un loco también el que no lo estudia. O sea que hay que tomarlo como algo que amplíe el conocimiento, pero que no es toda la verdad. Pero porque es interesante. Porque ¿qué fue lo que sucedió con los discípulos ese día? De que todos ellos recibieron el Espíritu de Santidad y empezaron a hablar en las lenguas de cada uno de ellos, de cada uno de los judíos de las diferentes naciones que habían subido a Jerusalén. Y le empezó a hablar acerca de todo lo que el Mesías había hecho. Y era el cumplimiento de una profecía ahí. Entonces es algo que como que se conecta, ¿no? El comentario de ellos con lo que ocurrió con los discípulos en ese día. Vamos a leer Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio.
Cuando nosotros entonces nos decidimos seguir la Torá, seguir los mandamientos, es para que nos vaya bien o para que nos vaya mal. Porque por eso le dice, aquí pongo delante de ti la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Elige la vida para que vivan tú y tu descendiente. Entonces, la Torá no puede ser una esclavitud o esa ley de muerte. No, es la ley de vida. Es la ley de vida. No seguir la Torá es la ley de muerte. Entonces, cuando hacemos el Teshuvah verdadero, que es darle la espalda a la idolatría donde nace el sol y caminar hacia el trono de Dios, y ya vimos anteriormente cómo eran los pasos, vemos que incluye este convenio, que es la Torá. Amén. Hechos 8, 5 al 17. Perdón, 15 al 17. Se me borró el 1 ese ahí. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Yeshua. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Amén. Tenemos aquí ahora, para los hermanos que están allá atrás, que no han leído todavía, la hermana Hechos 8, 36 al 39. Después tenemos Hechos 9, 17 al 18. La hermana de atrás, Hechos 22, 16. Y la hermana de atrás, a lo último, Hechos 10, 43 al 48. Disculpa, ¿cuál fue el primero que dije? Hechos 8, 36 al 39. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Elohim. Y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le dio más, y siguió gozoso su camino. Amén. Algo que nos enseña esto es de que, primero, el tevilá no se tiene que hacer en un agua corriente, pero muchas veces no es posible hacer esto. Entonces, siempre que la persona tenga ese, como al oír del eunuco, ese deseo verdadero, hay que acomodarse a la circunstancia, ¿verdad? Para poder cumplir con el propósito de que al final del día es que la persona haga su ritual de transición. Amén. Hechos 9, 17 al 18. Entonces Ananías se dirigió a él, a la casa, y habiendo impuesto las manos sobre él, le dijo: Saulo, hermano mío, nuestro Señor Yeshua, que se apareció en el camino cuando venía,
Me ha enviado para que te sean abiertos los ojos y seas lleno del Espíritu Santo. Y en ese mismo momento cayeron de sus ojos algo parecido a escamas, y los ojos le fueron abiertos, y levantándose fue bautizado. Amén. Entonces, estamos hablando anteriormente de que recibir el Ruach es andar en la Torá, obedecer los mandamientos. Ahora, Rab Shaul dice que era irreprensible en cuanto a la Torá, en cuanto a los mandamientos, incluso a las leyes de los padres. Pero tuvo aún así que ser sumergido en el nombre del Mashiach, reconocer a Yeshua para poder recibir el Espíritu de Santidad. ¿Por qué? Porque tenía que seguir el protocolo de acercarse al trono. Y es reconocer la puerta, el sacrificio y el lavatorio. Amén. Y tenemos también el 22:16, Hechos 22:16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y sumérgete y lava tus pecados invocando su nombre. Amén. Hechos 10, 43 al 48. Nine. Dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeron recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu de Santidad cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu de Santidad, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Yahweh. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu de Santidad también con nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre de Yeshua. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Amén. Ahora, ese caso fue uno muy especial. ¿Por qué? Porque según vemos, el patrón debe ser el siguiente. Tú reconoces a Yeshua como tu Mesías, como el que murió para purificarte o hacer expiación por ti, y tú te sumergías en su nombre y recibías el Ruach. Ahora, con estos gentiles, que era Cornelio y su familia, junto con sus sirvientes, pasó algo especial, y es que ellos, antes de ser sumergidos, recibieron el Ruach de santidad. Ahora, ¿por qué se dio esto? ¿Qué pasa? En los judíos, por toda, especialmente por todo lo que había ocurrido con Grecia en la época de los macabeos, ¿qué pasó? Cuando estaban los griegos en Jerusalén, muchos judíos interesados en adquirir poder y nombre y buenas posiciones, cuando los griegos estaban ocupando Jerusalén, ¿qué hacían? Abandonaban su judaísmo para convertirse en uno más de los griegos. Ahora, esto impulsó al judío religioso en crear más leyes y más separación entre el judío y los demás pueblos. Entonces, con tanta ley y con tanto que sacaron, llegaron a totalmente quedarse separados uno del otro. Incluso se ve hoy en día cuando vemos lo que es un barrio judío, por ejemplo en New York, en Brooklyn, todos ellos están separados del resto. Tienen su propio barrio ahí, es como si fuera un país diferente al resto. Porque se buscan siempre esa separación del gentil para que no se contamine su propio pueblo. Ahora,
así era en aquel tiempo, obviamente. Ninguno de ellos iba a donde un gentil y decirle, mira, existe el Dios de Israel, sírvele a Él, es el único Dios verdadero, aléjate de toda esa idolatría que tú crees y toda esa falsedad. Así que el camino de la Torah, que ese es el camino verdadero que tú debes seguir. Yeshua fue el único rabino que llevó la Torah a los gentiles. Gracias a Él es que hoy nosotros conocemos el Dios de Israel, porque Él fue el único que internacionalizó, por así decirlo, la Torah, porque antes era para el judío solamente. Entonces todos los discípulos del Mesías venían con esta misma enseñanza y creencia. Por eso fue de que para terminar, el Eterno decir, espérate, que yo también los quiero a ellos, tuvo que darles el espíritu de santidad para que sucedió lo que terminó sucediendo. El mismo Pedro terminó diciendo, bueno, si ya recibieron el espíritu de santidad, ¿quién les puede negar a ellos ahora el agua para que hagan su tevilá? Amén. Porque si fuera así, como así mismo hoy dicen, no, la Torah para los judíos nada más, si no hubiera sido así, también estoy diciendo, no, el Mesías y el tevilá es solamente para los judíos, porque era algo que ellos iban a mantener cerrado. Vamos a, Hechos 10, 43 a 48 fue el último que di. Quedan 4 minutos, vamos a leer 2 versículos más para terminar a las 10. Y vamos a leer Hechos 11, 15 al 18. Mismo César, por favor. ¿Cuál? Hechos 11, 15 al 18. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. ¿Hasta qué número? Hasta el 18. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor, ¿quién era yo? ¿Pudiese estorbar a Yahweh? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. O sea, ahí está hablando del mismo tema anterior. Con esos, el Eterno le dejó claro a los discípulos de que no era solamente algo para el judío, sino que era para que se predicara a cada persona. Amén. Y Hechos 16, 30 al 34. Dice, sacándolos afuera les dijo, señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Ellos dijeron, cree en el maestro Yahoshua y te salvarás, tú y tu casa. Y le comunicaron el mensaje del maestro a él y a todos los que estaban en su casa. En aquella hora de la noche los llevó consigo y les lavó las heridas de los azotes. Y él fue sumergido enseguida con todos los suyos. Lo hizo entrar en su casa, les puso la mesa y se regocijó de que con toda su casa se había creído en Elohim. Amén. Vamos a leer Hechos 19, 1 al 6.
Hermano Miguel nos puede ayudar con este versículo, Hechos 19, 1 al 6. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Yeshua HaMashiach. ¿Hasta cuándo es ese? Sí, hasta el 6. Okay. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor, y habiéndolos impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu de Santidad, y hablaron en lenguas y profetizaban. Amén. Pues aquí vemos la importancia de ser bautizados en el nombre correcto. Porque si uno no es bautizado en el nombre correcto y en la forma correcta, no va a recibir lo que se ha prometido. No es simplemente coger y meterse en el agua y ser bautizado en cualquier nombre, no. Es en el nombre correcto, de la forma que Él lo mandó a hacer, para poder recibir verdaderamente lo que se ha prometido. Amén. Entonces, creo que podemos dejarlo ahí ya. Es Jerusalén, la ciudad del Dios de Israel. Allá viviré eternamente, dando gloria por siempre a Él. Escogidos moraremos allí. Vamos todos y entremos en las bodas del Cordero, anhelo está. Vamos todos y entremos. No olvidemos el banquete celestial. Vamos todos y entremos en las bodas del Cordero, anhelo está. Vamos todos y entremos. No olvidemos el banquete celestial. Oh, en Jerusalén, precioso